Vídeo para el concurso Tengo una idea de Granada, ciudad de ciencia e innovación. Bienvenidos un año más a la entrega del premio europeo Green City del año 2030. Este año la ciudad galardonada ha sido Granada, en España. Nos encontramos hoy con su alcalde, don Ramón Moreno. Es un honor, Pedro. Para que Granada haya sido merecedora de este premio, ha tenido que tomar iniciativas en pro del desarrollo y de la innovación, del respeto al medio ambiente y, por último, de un desarrollo sostenible respecto a la ciudad. ¿Podría explicarnos estas tres características? Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar que ha sido una labor de todos. En el año 2019, tanto la ciudadanía como las instituciones nos dimos cuenta de que Granada no podía seguir sosteniéndose en un modelo basado en la contaminación. De tal forma, ideamos un plan que gozó de gran consenso y que fue votado por todos los granadinos en un referéndum. Tengo entendido que esta medida se empezó a tomar a partir del año 2020, ¿es así? Sí, ha sido un trabajo que ha durado 10 años, porque mira, las cosas importantes no se pueden hacer ni pensando a corto plazo ni velando por el interés de solo unos pocos. Además de esto, Granada es un referente respecto a la baja contaminación acústica, la calidad del aire y también la iluminación de espacios públicos en general. ¿Podría desarrollarnos estas tres ideas? Sí, por supuesto. En el año 2019 el mayor problema en Granada era la movilidad y la contaminación emitida por coches de gasolina y diésel. Y las medidas para restringir los vehículos en la ciudad generaban incredulidad y descontento entre la ciudadanía. Recurrimos a la ciencia. ¿Cómo? Durante 3 años sobrevolamos la ciudad con drones, analizando en tiempo real la calidad del aire. Cruzamos las medidas con los datos de los centros de salud sobre pacientes con problemas respiratorios y con los percentiles de crecimiento de los recién nacidos. Publicamos mensualmente los resultados y las conclusiones fueron demoledoras. Nos estábamos muriendo en nuestro propio aire sucio. Dimos un plazo de 5 años para eliminar todos los vehículos de combustible fósil y dotamos a la ciudad de un completo sistema de carriles bici. ¿Tiene proyectado el Ayuntamiento de Granada seguir con algunas medidas respecto a la movilidad? La perspectiva para unos 5 o 10 años es que los vehículos propulsados por pilas de hidrógeno sean accesibles a la mayor cantidad posible de bolsillos y que generen una emisión mínima de vapor de agua. Además queremos que Granada sea pionera en este sentido, por lo que estamos trabajando con los investigadores del acelerador de partículas que está terminándose de construir aquí mismo en Granada. Tengo entendido que a principios del siglo XXI, en Granada, había una gran contaminación acústica, es decir, los ciudadanos se quejaban bastante por el ruido a causa de botellones descontrolados, bares y también masivas obras. Sí, efectivamente. Sí, es que el ruido es una contaminación invisible, no se ve, no se huele, pero sí se siente, y mucho. Hemos creado una red permanente de sonómetros que miden la onda sonora transmitida tanto por el aire como por la vibración de los edificios. Estos sensores se diseñan en la Universidad de Granada utilizando software y hardware libre. Se encapsulan en estructuras protectoras diseñadas con impresoras 3D, que se ajustan a la forma concreta de cada sensor y a las características de la posición que ocupan en la vía pública. Así obtenemos en tiempo real el espectro sonoro de la ciudad. Cuando detectamos niveles de decibelios anormalmente altos, buscamos las causas, hablamos con los responsables y desarrollamos planes concretos. Y solo en aquellos casos en los que se oponen a implantar soluciones, se aplican las sanciones económicas recogidas en la normativa municipal. Respecto al consumo de electricidad en la ciudad en general, ¿cómo se ha ido llevando a cabo? Pues la ciudad derrochaba luz y no existía una política sostenible en lo referente a las luminarias públicas. Ideamos un plan que implicó a la Universidad de Granada, la empresa privada y al ayuntamiento. Creamos una patente de bombillas LED de bajo consumo que emite una temperatura de color que minimiza la contaminación lumínica. Ya que no hay las mismas horas de luz en verano que durante los meses de invierno. Nuestras bombillas se fabrican aquí en Granada y se venden a más de 100 organismos públicos. Así hemos creado empleo de calidad que aúna innovación y sostenibilidad económica. Muchísimas gracias, don Ramón, por la claridad de sus explicaciones. Un placer. Y bueno, también muchísimas gracias a vosotros, querido público. Esperamos volver a veros el año que viene en la entrega de premios Green City. Este vídeo es pura ficción. Actualmente no estamos en el año 2030, estamos en el año 2019. Y Granada tiene graves problemas de ambiente y de habitabilidad. Y está en nuestra mano que por medio de la ciencia y la tecnología logremos que esta ficción se convierta en realidad. El futuro de Granada es patrimonio de todos.